bajaba mi nivel de frecuencia, bajaba mi seguridad, porque mi identidad estaba basada. Totalmente todo eso empezó a cambiar y yo entré en una depresión muy severa y yo no había entendido que yo nací con un propósito, yo no lo entendía. Lo que me interesa enseñarte el día de hoy es que tú puedas entender cuáles son tus capacidades divinas, que fuimos creados a imagen de Dios. Eso significa que dentro de ti está el carácter de Dios como herencia. Dentro de ti está su creatividad. Somos hijos del Creador y eso nos hace también creadores de nuestra realidad. Que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad basado en nuestros pensamientos dominantes. La mayoría de las personas están viviendo la vida que no quieren vivir. Están viviendo con miedo, están viviendo con creencias limitantes, están viviendo en un trabajo que no les gusta, están viviendo en una relación en la cual no son felices, están viviendo a lo mejor en una ciudad que no quieren vivir. Para que realmente tú puedas cambiar tu realidad, puedas cambiar tus resultados. ¿Qué pasa, visionarios? Les saluda Eric Burgos y el día de hoy vamos a continuar con esta serie del camino del visionario, donde son 30 días de sabiduría universal para vivir con fe y emprender con propósito. Si tú no me conoces, yo soy autor de este libro y tengo más de 13 años estudiando los principios universales de desarrollo personal y espiritual que le han ayudado a cientos y miles de personas allá afuera en el mundo a poder desarrollar su máximo potencial y ser exitoso en todas las áreas, como en el área de los negocios, en el área personal, en el área de salud, y que puedas desencadenar la grandeza que Dios puso en ti. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del capítulo número 3. Ya en el capítulo anterior, si tú no has visto, si este es el primer video que tú estás viendo, te voy a pedir que vayas a la playlist que se llama El Camino del Visionario, donde tenemos día 1, día 2, día 3. El día de hoy estamos en el día 3 y el día 3 estamos identificando, ya en el día 2 identificamos cuál es nuestra identidad, que es ser hijos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son esas capacidades que tenemos como hijos de Dios, como líder y como creador. El primer paso para avanzar es recordar a quién perteneces. Eso es seguimiento de la sesión anterior. Y como les platicaba, durante mucho tiempo yo me identificaba como emprendedor, yo me identificaba como una persona creativa, yo me identificaba como papá, yo me identificaba como amigo, yo me identificaba por el trabajo que tenía, yo me identificaba por la posición que tenía. Y si me preguntan, oye, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? Pues yo me identificaba por el trabajo que tenía en ese momento, por la posición que tenía en ese momento, ¿no? Pues yo soy papá, yo soy esposo, yo soy amigo, yo soy líder. Entonces, cuando uno de esos roles temblaban, cambiaba, yo también tambaleaba. Entonces empezaba a yo realmente tener inseguridades de realmente cuál era mi identidad. Y a muchos de nosotros de repente podemos estar muy felices, podemos estar plenos, pero imagínate que pierdes el día de hoy tu trabajo. ¿Qué va a pasar? Vas a tambalear porque tu identidad está ligada a un trabajo. Imagínate que el día de hoy pierdes una relación, te separas, te divorcias. Tu identidad va a tambalear porque tu identidad estaba ligada a esa persona. El día de hoy te cambias de ciudad, a lo mejor, o te cambian de ciudad por X o Y razón. Tu identidad va a tambalear porque tu identidad estaba ligada a esa ciudad. No sé si me estoy explicando. Es cuando nosotros dejamos, por ejemplo, una cuenta de banco. Es muy común y a mí me llegó a pasar durante mucho tiempo, donde yo de repente estaba muy contento cuando tenía dinero en mi cuenta de banco, pero únicamente que de repente tenía que hacer varios pagos, tenía que pagar la renta, tenía que pagar la luz, tenía que pagar muchas cosas y no caía dinero, bajaba mi nivel de frecuencia, bajaba mi seguridad, porque mi identidad estaba basada por cuánto dinero tenía, por cuánto dinero ganaba. Y eso es algo que a mí me pasó en el año 2020, cuando vino la pandemia, que totalmente mi mundo, y así como muchos de nosotros que estamos acá,
posiblemente te pasó. Totalmente mi mundo, no me voy a meter mucho a detalle, tambaleó en todas las áreas, en relaciones, en el negocio, en clientes, en dinero, en familia, en amigos. Totalmente todo eso empezó a cambiar y yo entré en una depresión muy severa porque mi identidad estaba 100% ligada a todo eso que te estoy comentando. Yo no había identificado que mi identidad venía por ser hijo de Dios. Y yo no había entendido que por entender que soy hijo de Dios, que soy una creación divina, que no nací y no llegué a este planeta por accidente, que yo nací con un propósito, yo no lo entendía. Tampoco entendía cuáles eran las capacidades que yo tenía como hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos en el mundo natural que tenemos un papá biológico, regularmente nos sentimos muy seguros, o hay personas que me tocó tener amistades que se sentían muy seguros porque sabían que su papá tenía una empresa. De repente sabían que su papá tenía alguna posición o que su papá les había dejado alguna herencia y eso les generaba una seguridad. Y eso lo estamos hablando en el mundo terrenal. En el mundo natural también entendemos claramente que tú como persona, cuando tú naciste, tú tienes características físicas de tu papá biológico o de tu mamá biológica. Por ejemplo, el color de piel, el color de tu cabello, tus ojos, la complexión. Y eso lo entiendes y se te hace lógico. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que tenemos un Padre Celestial, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto les digo, vuelvo a repetir, quita la religión del medio, no me interesa meterte una ideología religiosa. Lo que me interesa enseñarte el día de hoy es que tú puedas entender cuáles son tus capacidades divinas. El mundo espiritual es lo más real que podemos tener en este planeta. Todo lo visible es hecho por lo invisible. Y así como nosotros tenemos características físicas de nuestro papá, tenemos herencias físicas, así tenemos herencias espirituales. Y una de ellas que me gustaría decirte el día de hoy es que nosotros podamos ir al Génesis de la Biblia, que es cuando fue creado todo el universo, fue creada la humanidad. Y dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo que yo quiero rescatar de este versículo es que puedas entender que nosotros somos una creación divina, que fuimos creados a imagen de Dios. Eso significa que dentro de ti está el carácter de Dios como herencia. Dentro de ti está su creatividad, está su poder para transformar nuestro entorno. Somos hijos del Creador. Fíjate lo que te voy a decir aquí. Y quiero que esto te lo tomes y lo puedas escuchar una y otra vez y lo puedas entender. Somos hijos del Creador y eso nos hace también creadores de nuestra realidad. Este mensaje es el más poderoso que ha cambiado mi vida. Este mensaje me ha hecho entender y me ha hecho ver la realidad espiritual, que todo lo que vemos en el mundo físico ha sido creado por nuestros pensamientos. Si te das cuenta, por ejemplo, podemos ver este micrófono. Este micrófono tú lo puedes ver como algo físico. Pero esto, para poder ser creado, no se creó por arte de magia. Este micrófono primero tuvo que ser pensado por una persona, haberlo diseñado en papel y luego llevado a la realidad. Y así esta mesa, pues este estudio donde estamos acá, la cámara donde estás, el celular donde estás viendo este video, la computadora donde estás viendo este video, la televisión, todo fue creado primeramente por un pensamiento. Y eso es lo que la mayoría de la gente no entiende, que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad basado en nuestros pensamientos dominantes. Entonces, pero hasta que no entendamos esto, vamos a crear nuestra realidad basado en nuestros pensamientos dominantes, pero te tengo una noticia, tus pensamientos dominantes son negativos. Quiero que hagas introspección
al día de hoy y me pongas en los comentarios y seas totalmente honesto y vayas y veas cómo estás viviendo en el día a día. ¿Estás viviendo con pensamientos positivos o estás viviendo con pensamientos negativos? Si tus resultados en tu vida son negativos, quiere decir que la mayor parte del tiempo has estado pensando en lo que no quieres. Has estado pensando, quejándote únicamente de tu situación y por lo tanto atraes más de eso a tu vida. En cambio, hay personas, sabemos personas que entendemos este principio y empezamos a construir, empezamos a imaginar nuestra realidad basada en cómo queremos que sea y no pensando únicamente en la apariencia. Pero hay algo bien importante que a mí me ha vuelto muy consciente del poder que Dios ha depositado a nosotros. Y esto a mí me quedó muy marcado en un evento que estuvimos en el año 2023. Y el eslogan de ese evento fue un versículo en la Biblia. Era un evento para hombres. Y fue un versículo en la Biblia que se me quedó muy marcado y que al día de hoy lo recuerdo todos los días de mi vida. Ese versículo está en 2 de Timoteo 1:7. Este versículo no comúnmente se utiliza para este fin que yo te estoy diciendo el día de hoy, pero quiero que entiendas que parte del espíritu y parte del diseño que Dios puso en nosotros está en este versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya nos diseñó con ciertas características. Y si tú el día de hoy, por ejemplo, la primera característica dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La mayoría de las personas están viviendo la vida que no quieren vivir. Están viviendo con miedo, están viviendo con creencias limitantes, están viviendo en un trabajo que no les gusta. Están viviendo en una relación en la cual no son felices. Están viviendo a lo mejor en una ciudad que no quieren vivir. Entonces están teniendo resultados y piensan que eso es lo que están viviendo porque es lo que les tocó vivir y no tienen la capacidad. Por lo tanto, eso me dice que tienen cobardía, que tienen miedo de poder ir por lo que realmente les corresponde. Entonces, de entrada, si tú tienes miedo, si tú tienes cobardía, déjame decirte que eso no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. Y el enemigo te quiere engañar que eso es lo que hay, que eso es lo que nos tocó vivir. Cuando únicamente cambiando ese chip y entendiendo qué es lo que dice aquí en la palabra de Dios, dice, nos ha dado un espíritu, no nos dio de cobardía. Entonces, ¿de qué me dio? ¿Qué características tengo? Poder, amor y dominio propio. El poder dice que nosotros tenemos autoridad y la capacidad de liderar. La mayoría de nosotros no entendemos que no vinimos a este mundo a ser ovejas. No vinimos a este mundo a seguir lo que hace la mayoría de las personas. Nosotros tenemos la capacidad de ser líderes. Lo único que la mayoría de las personas hay algo que nos está alejando de ser un líder, que es el miedo. Ahora, mi capacidad como líder va a ayudar a que yo pueda ser de bendición para más personas allá afuera. La segunda, nosotros tenemos un espíritu de amor. El diseño de Dios para nuestras vidas no es un diseño de egoísmo, no es un diseño de enojo, no es un diseño de rencor, de desprecio, de celos. Es un diseño de amor. Y de hecho, mucho del mensaje que vino a traer Jesús de Nazaret cuando vino a esta tierra fue el mensaje del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente cuando tú empiezas a vivir desde el amor, incluso vamos a hablar en el área de los negocios, cuando tú empiezas a servir desde el amor en tu negocio, créeme que van a llegar clientes del norte, del sur, del este y del oeste, porque tu intención es desde el amor, no desde el egoísmo. El egoísmo es únicamente quiero ganar yo.
No me importa si mi producto o servicio va a beneficiar a otras personas, si mi producto o servicio es de bendición para otros. La mayoría de las personas se preocupan únicamente por sí mismo. Pero cuando tú actúas desde el amor, las cosas cambian totalmente. Y la que más me gusta, y con esto de verdad no me quiero meter más a detalle, pero este último es lo que te diferencia totalmente de los animales. Nosotros como seres humanos tenemos capacidades divinas. Y una de estas capacidades divinas no está denominada con este nombre, pero déjame decirte que es la capacidad que decía aquí atrás, que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio quiere decir que nosotros tenemos control, enfoque, disciplina para llevar a cabo nuestro propósito. Y el dominio propio, déjame decirte que no lo tiene ningún otro ser vivo del reino animal. Tú puedes ir con un perro, puedes ver un gato y puedes ver a un caballo, puedes ver un león, un tigre, un delfín, cualquier animal no va a tener esta característica que es el dominio propio. Los animales se rigen por los instintos, por los deseos de la carne, de sus instintos. Quiero comer, como. Quiero hacer mis necesidades, las hago donde me dé mi regalada gana. El instinto de supervivencia de pelear contra otros animales por su territorio. Si esto te suena algo parecido, por ejemplo, habemos personas que no tenemos dominio propio en qué es lo que comemos. Habemos personas que no tenemos dominio propio en qué es lo que vemos. Habemos personas, estos son los sentidos físicos. Habemos personas que no tenemos dominio propio en qué es lo que escuchamos, pero lo peor de todo, no tenemos dominio propio sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras palabras y por lo tanto tampoco sobre nuestras acciones. Entonces, si te pones a reflexionar, no hay absolutamente nada que te diferencie del reino animal si no estás adoptando esta capacidad divina que es la capacidad del dominio propio. Que yo puedo dominar mis pensamientos, eso va a cambiar mis sentimientos, por lo tanto van a cambiar mis palabras, van a cambiar mis acciones y van a cambiar mis resultados. Esto es un beneficio, es una característica divina que tú tienes como hijo de Dios. No hay otro ser vivo en el planeta que tenga ese dominio propio. No hay otro ser vivo en el planeta que pueda controlar un pensamiento. No hay otro ser vivo en el planeta que pueda controlar qué es lo que dice. Entonces la invitación el día de hoy, para que realmente tú puedas cambiar tu realidad, puedas cambiar tus resultados, es que te apropies de esa capacidad divina de dominio propio. Te quites de lado el miedo, empieces a trabajar desde el amor y puedas adoptar lo que es el dominio propio. A partir de hoy, sé que van a haber pensamientos negativos, vas a poder tú cambiar. Lo que podemos empezar a hacer el día de hoy es empezar a imaginar cuál es esa vida que yo quiero empezar a tener. Y tal vez haya muchas creencias limitantes, no puedo porque no tengo dinero, no puedo por mi edad, no puedo porque no vengo de una familia con dinero, no puedo porque a lo mejor soy muy débil, soy muy pequeño, soy muy viejo, soy muy grande. Bueno, puede haber cientos de creencias limitantes por las cuales no puedes. Pero el día de hoy tú puedes empezar a cambiar esa semilla. Y esa semilla poco a poco va a empezar a dar fruto y van a cambiar totalmente tus resultados. Yo me acuerdo en el año 2012, cuando yo tomé la decisión de emprender, de empezar a emprender. No fue por realmente un deseo que yo tenía de emprender, fue porque realmente a mí no me daban trabajo y yo tenía que subsistir. Pero dentro de mí había demasiadas inseguridades que yo tuve que hacer un lado e inconscientemente yo empecé a operar y empecé a diseñar mi realidad de cómo la quería. Y una de las cosas que yo te puedo decir que hasta la fecha la sigo manteniendo, desde el año 2012 hasta el año 2025, es que yo dije, jamás voy a volver a ser empleado. Jamás voy a depender de un jefe. Jamás voy a depender de un horario. Que alguien me diga a qué hora tengo que comer. Que alguien me diga cuándo puedo salir de vacaciones. Que alguien me diga o que tenga que pedir permiso si tengo que ir a un evento de la escuela de mis hijos.
es algo que yo decidí. Por lo tanto, empecé a pensar de esa forma y eso es lo que empecé a manifestar en mi vida. Y te puedo decir con mucha gratitud que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he vuelto a pisar un empleo. 100% emprendedor, el día de hoy impactando a cientos de personas a través de estos contenidos. Nos dedicamos a ayudar a dueños de negocio, a emprendedores, a personas que quieran emprender, que quieran empezar a vivir de su pasión, que quieran realmente eliminar creencias limitantes y que entender que fueron diseñados para más y que tienen capacidad de poder hacer. Si hay alguna persona que ya logró algo en la vida, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo también. Y eso es lo que a mí me gustaría estar compartiendo el día de hoy. Y quiero cerrar este video, que nosotros tenemos que reconocer nuestro poder interno para poder crear nuestra realidad. Y hay un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Tal vez a lo mejor tú ya lo has escuchado, pero una frase que se me quedó marcada en los últimos 13 años es: todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede crear. Y esas palabras a mí se me quedaron bien grabadas, pero realmente no lo entendía. Pero esto tiene un peligro, porque no solamente lo bueno, no solamente los pensamientos positivos, no solamente los pensamientos de creación de mi realidad en un tema positivo son los que yo voy a crear. Que si yo no utilizo este principio a mi favor y estoy pensando de forma negativa, estoy pensando en la crisis, estoy pensando en las limitaciones, estoy pensando en el miedo, eso, la mayoría de la gente piensa en lo que no quiere tener. Y por lo tanto, eso es lo que ven manifestado en su vida. Entonces, tenemos que entender, y como te decía, con esta frase es con la que yo quería cerrar, y con el ejercicio, que vamos a hacer una pequeña, acción. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí en una libreta, papel, lo puedes poner en los comentarios de este video. Pero haz una lista de 3 decisiones que tomarías diferente si tú te vieras como hijo, líder y creador. Olvídate de tus limitaciones, olvídate de tu situación actual, tu situación real. Olvídate de eso. Pero ¿cuáles serían 3 decisiones que tú tomarías o qué es lo que tú harías diferente si tú realmente te reconocieras con tu máximo potencial como hijo, líder y creador? Por ejemplo, ¿hablarías con más autoridad? ¿Iniciarías ese proyecto que has estado pensando por años? ¿Soltarías el miedo a fallar? Ponte a pensar, por lo menos busca 3 decisiones o 3 sueños que de repente tengas por ahí, y me gustaría verlos por acá, y me gustaría que los escribas y los leas en voz alta, y elige una de ellas, la que tú consideres más importante para iniciar a partir del día de hoy. Así que, chicos, si te gustó este mensaje, lo puedes ver más desarrollado en el libro El Camino del Visionario. Vamos a estar estudiando esta saga, vamos únicamente en el día 3. Por ahí vete a la lista de reproducción, si este es el primer video que ves. Lista de reproducción, El Camino del Visionario. Puedes obtener este libro en cualquier parte de México y Estados Unidos en el enlace que está aquí en la descripción. Por ahí también trae el acceso a un grupo de WhatsApp privado de la comunidad de visionarios, donde todos los días estamos compartiendo los principios de este libro y estamos compartiendo con otras personas que han aprendido a desarrollar o han identificado o se han identificado ya como hijos de Dios y han identificado su máximo potencial que tienen como hijo, líder y creador. Así que, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.